Bueno, entonces hoy ya sí, por fin, ¿vas a hablar de Machine Learning? Hombre, la voz de la conciencia universal del podcast. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Sí, el verano muy bien. ¿No me notas más relajada? Ahora, ya va siendo hora de empezar a hablar de Machine Learning, ¿no? Que esto se titula Etapas de un proyecto de Machine Learning y no has mencionado ni medio modelo. Pero si llevo 2 episodios enteros hablando de Machine Learning. En el episodio 13 he hablado de todos los pasos que hay que dar para plantear un proyecto de Machine Learning y en el episodio de la semana pasada, el 14, pues de cómo construir un dataset. Sí, y de modelos nada. Bueno, vale, pues hablemos del modelo. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 15. Etapas de un proyecto de Machine Learning. El modelo. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Hoy, para satisfacer los deseos de la conciencia universal del podcast y porque toca, vamos a hablar de los modelos de Machine Learning. Si recordáis, en el episodio 13 hemos afinado el tiro y ya tenemos el problema de Machine Learning bien encuadradito. Y en el episodio 14 nos dedicamos a recolectar los datos. En honor a la verdad, he de decir que aquí me estoy saltando la parte en la que decidimos cómo almacenar los datos y podría parecer que los estamos guardando en una caja o algo. El tema de almacenamiento de datos para luego poder acceder a ellos y que nuestro modelo de Machine Learning sea capaz de usarlos suele ser cosa de ingeniería de datos, pero no os preocupéis que también llegaremos a ello en otro episodio del podcast. De momento os voy a dejar un hilo de Twitter que justo vi hace unos días sobre el ciclo de vida de los datos desde que se generan hasta que se consumen, vistos desde el punto de vista de ingeniería de datos. Y como digo, si os interesa, le dedicamos otra saga de episodios de estas. Venga, dadme feedback, decidme si os interesa o no que veamos el ciclo de vida de los datos desde que se recolectan hasta que están listos para usar, me lo podéis decir, en datos.ninja/contactar, que me hace mucha ilusión siempre recibir correos vuestros. De momento, vamos a suponer que nos hemos encargado de seleccionar qué datos son apropiados para resolver nuestro problema y que un amable ingeniero de datos se ha encargado de todo lo necesario para almacenarlos convenientemente y de acuerdo a los requisitos del problema que tenemos entre manos. Pues que empiece el desarrollo del modelo de Machine Learning. Pero antes, tenemos que preparar los datos. Parece que estoy creando mucho hype hasta llegar a la parte de diseño del modelo, pero es que no me canso de subrayar que aunque la parte de desarrollo, entrenamiento y validación es la más glamurosa de todo el proceso de Machine Learning, es una fase más y no necesariamente la más complicada. Así que lo primero que haremos es preparar los datos. Y para ello tenemos dos tipos de transformaciones, las obligatorias y las que van a aumentar el rendimiento de nuestro modelo. Las obligatorias pues son eso, obligatorias, para que el modelo funcione. Y tienen que ver con compatibilidades de datos, como pueden ser convertir datos no numéricos como cualquier tipo de categoría, como podría ser un color o una ciudad o un material, a números, que es lo que los modelos van a entender. Es decir, si tuviéramos un e-commerce, por ejemplo, de ropa y tuviéramos en una base de datos pues camisetas, igual una de sus características pues es el color de la camiseta, amarillo, rojo, naranja, pues lo primero que tendríamos que hacer es transformar esos colores, que son categorías, a números. Entonces, por ejemplo, el amarillo sería el 1, el naranja el 2, el rojo el 45 y así. O sea, lo estoy diciendo un poco a voleo, pero esto ya veremos progresivamente como tiene su aquel, ¿vale? Y luego tenemos las transformaciones que aumentan el rendimiento del modelo, que no son estrictamente obligatorias, pero suele ser conveniente hacerlas. Esto podría ser, por ejemplo,
transformaciones de datos como su normalización para que estén en los mismos rangos. El ejemplo clásico de esto es un modelo que intenta predecir el valor de una casa a partir de características como el barrio en el que está, el número de habitaciones, los metros cuadrados, el año de construcción, etc. Entonces, el modelo va a recibir características numéricas como el número de habitaciones que tendrá, y esto es un rango de entre 1 y 5. Las casas pues normalmente tienen entre 1 y 5 habitaciones, normalmente, ¿vale? Luego podrá haber casas que tengan 15 habitaciones, pero no es lo normal. Entonces, estará en un rango de números pequeño. Entonces, luego los precios de las casas pues van a tener valores de cientos de miles de euros. Entonces, como veis, la escala es muy distinta y esto puede ocasionar que el modelo tarde más en entrenarse. Así que lo que se hace es hacer que todos los números, todos los valores se muevan en los mismos rangos, que normalmente serán pequeños, entre 0 y 1. Y aunque para nosotros no tiene mucho sentido a priori transformar datos de habitaciones de una casa y precios de la misma casa, de manera que ambos datos se muevan entre 0 y 1, pues nuestro modelo nos lo agradecerá y mejoraremos su estabilidad y su rendimiento. Otra de las cosas que deberíamos hacer antes de comenzar a entrenar un modelo es revisar si nuestros datos están incompletos. Tal vez algún instrumento de medida de los que nos dan datos ha dejado de funcionar unos segundos y tenemos registros sin esa medida, o igual estamos almacenando registros de un usuario, de un formulario, y un usuario no ha rellenado un determinado campo de ese formulario. Entonces, las causas para que nos falten valores en nuestro dataset son muchas, y la conclusión es que obtendremos mejores resultados si lo tratamos antes de entrenar el modelo con esos datos en vez de ignorarlo. En plan, le metemos cualquier dato, aunque tenga valores que no existen, y a ver qué sale. Mejor si lo tratamos a priori y obtendremos mejores resultados. Por ejemplo, volviendo al caso del e-commerce de camisetas, que tenemos una variable con el color de la camiseta, pues podríamos tener valores como blanco, negro, amarillo, y en el caso de que no esté relleno el campo de color por lo que sea, pues le podemos asignar una categoría que sea sin color asignado. Entonces ya sabemos que esa camiseta no es blanca, no es negra, no es amarilla, aunque no sepamos el color. Sabemos que no tiene ningún color asignado. Y en el caso de que fuera un valor numérico, en vez de poner un 0, pues podríamos poner el valor más frecuente para ese campo o la media o algún valor estadístico. Imaginad en este caso que lo que tenemos son las alturas de personas. Entonces nos falta la altura de una persona porque no ha rellenado el campo. Imaginad que estos datos los estamos recolectando mediante formularios de usuarios. Pues el campo de altura no lo ha rellenado. En vez de poner altura 0, que además sabemos que una persona no tiene altura 0, pues podemos coger la media de altura de las personas en España, por ejemplo, o el valor más frecuente de altura que veamos. O eso nos va a dar más información que poner el campo a 0, que va a confundir un poco a nuestro modelo. Entonces, esta fase de transformación de los datos se podría hacer antes del entrenamiento del modelo, con la ventaja de que lo haríamos una única vez con todo el conjunto de datos de entrenamiento, o se podría incorporar en el modelo de Machine Learning. Ambas soluciones tienen ventajas e inconvenientes, y lo que elijamos dependerá del problema concreto que estemos resolviendo. Y ahora ya, sí que sí, última cosa, última de verdad, antes de comenzar a entrenar un modelo. Vamos a apartar unos cuantos datos que llamaremos conjunto de validación para luego poder evaluar si nuestro modelo entrenado está dando resultados medianamente buenos. Esos datos los vamos a reservar y luego ya veremos qué hacemos con ello. Pero esos datos no van a ver el modelo hasta que consideremos que tenemos nuestro modelo más o menos entrenado, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, nos vamos a la vitrina de modelos de Machine Learning y escogemos el que mejor se adapte al problema que queremos resolver. Eso sí, en su versión más sencilla, porque lo primerito que queremos conseguir es validar las dos hipótesis que hemos hecho desde el principio y con las que terminamos el primer episodio de esta saga. Recordad que eran, primero, que la variable objetivo puede ser modelada a partir de los datos de entrada, y segundo, que los datos que tenemos disponibles son lo suficientemente informativos como para que el modelo aprenda la relación entre datos de entrada y la variable objetivo. Entonces, pues a entrenar. Al final, el proceso de entrenamiento no es más que determinar los parámetros que definen un modelo para que éste sea capaz de ajustar lo mejor posible las muestras del conjunto de entrenamiento y sus etiquetas.
Para esto, de manera iterativa, y en esto consiste el entrenamiento, el modelo irá adaptando los parámetros que lo definen de manera que se minimice la diferencia entre la salida del modelo y la etiqueta que teníamos. Esta diferencia que queremos minimizar para que el modelo sea lo más parecido a la realidad es la función de coste. Y cada tipo de problema de Machine Learning tiene una que es más adecuada que las demás. Recapitulamos un poco. Hemos elegido un tipo de modelo de Machine Learning de entre todos los que existen, uno que se adecúa a nuestro problema concreto. Si estamos diseñando una aplicación de predicción del tiempo y queremos predecir cuánto va a llover, estaríamos ante un modelo de regresión y elegiríamos uno de los modelos predefinidos en esta balda de nuestra vitrina de modelos, ya que lo que estamos intentando predecir es un número, cuánto va a llover. Y si queremos predecir, por otro lado, si va a llover o no, pues estaríamos ante una clasificación binaria y elegiríamos el modelo correspondiente. Un modelo de los que resuelven los problemas de clasificación binaria. Entonces, cada modelo funciona mejor con una función de coste o con otra. Y esta función lo que hace es penalizar al modelo cuando su resultado se aleja de la etiqueta, de manera que el objetivo del entrenamiento es minimizar esta función de coste. Así, habremos conseguido el mejor modelo posible, el que más se ajusta a los datos que tenemos. Lo podéis imaginar un poco como jugar al juego de frío-caliente, ese en el que te vendan los ojos y el objetivo es que encuentres algo que no sabes dónde está y solo te dicen frío si te estás alejando del objetivo y caliente cuando te acercas. Hasta que te quemas y entonces lo has encontrado. ¿Habéis jugado alguna vez? Bueno, en realidad no sé si te vendan los ojos o no en el juego, pero creo que le da más emoción. En fin, pues aquí lo que queremos es encontrar el mejor modelo posible. Empiezas con un modelo con unos parámetros un poco aleatorios que obtiene un resultado y ese resultado está frío o caliente de la etiqueta que tenemos. Normalmente la primera vez pues estará frío porque lo hemos hecho un poco a voleo. Con esa información ajustamos un poco el modelo y lo volvemos a intentar. Si los hemos ajustado bien esos parámetros, el resultado será mejor. Entonces, pues caliente y si no, pues frío y tenemos que volver atrás. Esto obviamente no se hace a mano, sino que se utilizan algoritmos de optimización. Y esta sería la tercera cosa a seleccionar en nuestro diseño de un modelo de Machine Learning. Recordad entonces que lo primero que queremos hacer nada más empezar a entrenar es validar que las hipótesis que hemos asumido son ciertas. Así que con un modelo relativamente sencillo, el más sencillo que podamos entrenar, para nuestro problema debería ser suficiente para ver si la variable objetivo puede ser modelada a partir de los datos de entrada y si los datos que hemos usado en nuestro conjunto de entrenamiento son lo suficientemente informativos para que el modelo aprenda la relación entre entrada y salida y el objetivo. Entonces, si entrenamos un modelo sencillo y vemos que las hipótesis no son ciertas, tenemos que volver a la parte de plantear el problema y ver qué se nos está escapando. Igual podríamos recolectar otro tipo de datos que fueran más informativos. O igual es que no podemos resolver el problema, pero tenemos que darle una vuelta más a esa parte previa. Pero bueno, esta vez vamos a suponer que las hipótesis se han cumplido. Entonces, decía hace un momento que el objetivo del entrenamiento es minimizar la función de coste. Es decir, hacer que la salida del modelo coincida en la medida de lo posible, todo lo que podamos, con la etiqueta que tenemos para el ejemplo del conjunto de entrenamiento. Al fin y al cabo es lo que esperamos del modelo, que le hemos dado un ejemplo y entonces nos está prediciendo una etiqueta y la etiqueta es la que ya sabemos cuál es porque se la hemos dado nosotros, formaba parte de los datos de entrenamiento. Pero, ¿es este nuestro objetivo real? Porque está muy bien que nuestro modelo se ajuste a los datos de entrenamiento, pero en el mundo real los datos van a ser nuevos y no los va a haber visto antes, y la etiqueta va a ser desconocida. Es muy importante que el modelo sea capaz de ajustar los datos de entrada, pero es aún más importante que sea capaz de generalizar cuando vea datos nuevos. Y para esto, amigos míos, nos habíamos guardado unos cuantos datos que habíamos llamado datos de validación, para ver qué tal funciona nuestro modelo con datos que no ha usado durante el entrenamiento. Si nos pasamos tuneando el proceso de entrenamiento del modelo, este se aprenderá de memoria los datos de entrenamiento y sus resultados serán peores ante datos que no ha visto antes. Así que el entrenamiento de modelos en su justa medida. No queremos sobreajustar o hacer overfitting, como dicen en inglés.
O al menos no queremos sobreajustar mucho, porque un modelo de los buenos lo que hará es encontrar ese punto dulce que es la frontera entre el sobreajuste y el modelo que no ajusta los datos de entrenamiento lo suficientemente bien. Es encontrar ahí el equilibrio. Para ello, la idea es entrenar un modelo lo suficientemente potente que llegue a sobreajustar y después aplicar técnicas de regularización que le ayuden a generalizar mejor ante datos que no ha visto antes. Todo este proceso se realiza configurando iterativamente todos los parámetros que definen el modelo que hemos elegido. Cada modelo tiene los suyos, a partir de los datos de entrenamiento, jugando a frío o caliente hasta encontrar el resultado final. Y ya estaría. Espero que haya quedado más o menos claro porque he introducido un montón de conceptos en un tiempo muy corto y si no estáis familiarizados con los detalles del Machine Learning, puede que este episodio os haya sonado a chino. No os preocupéis, que tenemos muchos episodios por delante para ir aclarando todos los conceptos más en profundidad y más despacio. Y si os habéis quedado con dudas, ya sabéis que podéis contactarme en datos.ninja/contactar y darme feedback sobre qué os ha parecido el episodio. Así que eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Esto me ayuda a que el podcast se dé a conocer. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja/Twitter. Os dejo el enlace en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!